¿Alguna vez te has sentido completamente perdido en tiempos difíciles, como si estuvieras luchando solo contra gigantes invisibles? Has intentado todo y, aún así, parece que las puertas siguen cerradas. La verdad es que existen lecciones de sabiduría que han atravesado siglos y siguen tan vivas como el primer día en que fueron escritas. Sabiduría que no viene de hombres comunes, sino de aquel que fue considerado el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón. Quizás estés cansado de consejos vacíos, de soluciones rápidas que no funcionan en la vida real. Por eso hoy buscaremos dirección donde pocos miran, en las lecciones eternas de la palabra de Dios, transmitidas por la vida y la experiencia de Salomón. Esta no es una sabiduría cualquiera, es una sabiduría probada por las tormentas, que ha sobrevivido al paso de las generaciones y que sigue siendo luz para quienes atraviesan tiempos oscuros. Salomón no enseñaba desde la teoría. Sus palabras nacen de alguien que conoció la riqueza, el poder, la traición, los errores y, sobre todo, el favor de Dios. Sus consejos no son simples frases bonitas, son principios que construyen vidas sólidas, que fortalecen corazones cansados y que enseñan a resistir cuando todo parece estar en ruinas. ¿Y sabes lo más impactante? Esos principios siguen disponibles hoy para ti. No importa cuál sea tu batalla, no importa cuán profundo sea el valle que estás cruzando. Hay sabiduría que puede sostenerte, guiarte y levantarte. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos 20 lecciones de sabiduría de Salomón que transformarán la manera en que enfrentas los tiempos difíciles. Cada lección es un mapa, un faro encendido en medio de la tormenta, una invitación para vivir con más propósito, más paz y más dirección. Así que respira hondo, abre tu corazón y prepárate para recibir no simples consejos, sino principios eternos que pueden cambiar tu historia. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Si este tema ya resonó contigo, si en algún momento de tu vida te sentiste atravesando una tormenta sin rumbo, dale un me gusta a este video ahora mismo. Eso no solo apoya nuestro canal, sino que también ayuda a que más personas, que tal vez hoy están luchando en silencio, puedan encontrar esta sabiduría transformadora. Y quiero que vayas más allá. Comenta aquí abajo si alguna vez has pasado por un tiempo difícil donde solo la fe y la sabiduría de Dios pudieron sostenerte. Escribe simplemente: yo confío en la sabiduría de Dios. Quiero leerte y juntos formar una comunidad de personas que no se rinden, que se apoyan y que buscan crecer, incluso en medio de las crisis. Y claro, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa también la campanita de notificaciones, porque aquí hablamos de temas que edifican, que fortalecen y que pueden ser exactamente lo que tu alma necesita para no solo sobrevivir, sino vencer. Ahora sí, vamos directo a la primera lección de sabiduría de Salomón, que cambiará tu manera de enfrentar los tiempos difíciles. La primera lección de sabiduría de Salomón para enfrentar tiempos difíciles es sencilla de decir, pero profunda en su aplicación. Pide sabiduría antes de pedir soluciones. Parece obvio, ¿verdad? Pero piensa en cuántas veces, en medio del dolor o de la desesperación, nos enfocamos en pedir que el problema desaparezca, en lugar de pedir la sabiduría para atravesarlo. Salomón, en su famosa oración, no pidió riquezas, poder ni victoria sobre sus enemigos. Él pidió un corazón sabio y entendido para gobernar y enfrentar los desafíos de su vida. Cuando entendemos este principio, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de correr detrás de atajos y empezamos a construir algo que permanece. Sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de ver más allá de la apariencia, de entender los tiempos y actuar con discernimiento. Es la voz de Dios susurrando en nuestro interior la dirección correcta, cuando todo a nuestro alrededor parece confuso. Imagínate a Salomón, un joven rey enfrentando una nación entera, con enemigos al acecho y decisiones cruciales por tomar. ¿Qué le dio estabilidad? ¿Qué le permitió gobernar con justicia y prosperidad? Fue esa sabiduría divina que él valoró más que cualquier tesoro. En tiempos difíciles, no es la cantidad de recursos que tenemos, ni el tamaño de nuestros aliados, lo que determina la victoria. Es la sabiduría para saber cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo confiar completamente en el plan de Dios. Esta sabiduría es un escudo contra la desesperación, una brújula en medio de la tormenta. Es la diferencia entre actuar por impulso y moverse por convicción. ¿Cuántas veces hemos querido soluciones inmediatas?
¿Cuántas veces hemos pedido puertas abiertas sin estar listos para atravesarlas? Salomón nos enseña que antes de pedir que el viento cambie, debemos pedir dirección para ajustar nuestras velas. Cuando el corazón humano se llena de ansiedad, la sabiduría trae calma. Cuando el futuro se ve incierto, la sabiduría nos da la paz de saber que cada paso, aunque pequeño, está guiado por alguien que ve más lejos que nosotros. Por eso, cuando enfrentes tu próxima crisis, antes de clamar por un milagro, haz esta oración sencilla pero poderosa. Señor, dame sabiduría. Y aquí va un pensamiento para grabar en el corazón. La sabiduría no evita los problemas, pero nos enseña a vencerlos con honor. Esa es la verdadera diferencia entre sobrevivir un tiempo difícil y salir de él fortalecido. La segunda lección que Salomón nos ofrece es un verdadero antídoto contra la ansiedad que paraliza. Reconoce los tiempos y no luches contra ellos. Esto puede sonar difícil cuando estamos enfrentando dolor, pérdidas o incertidumbres, pero si algo nos enseña la sabiduría bíblica es que cada estación tiene su propósito. Salomón escribió en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dijo todo será fácil, ni todo será placentero. Dijo que todo tiene su tiempo. En los tiempos difíciles, nuestra primera reacción natural es resistir. Queremos salir rápido, queremos entender todo ahora, queremos evitar el dolor. Pero Salomón nos llama a otra postura: observar, discernir, aceptar. No con resignación, sino con la fe de que Dios, que es el autor del tiempo, también es el Señor de cada estación de nuestra vida. Hay tiempo de llorar, sí, pero también tiempo de reír, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Y quien no respeta el tiempo de siembra, no disfrutará el tiempo de cosecha. Esta comprensión cambia todo, porque cuando dejamos de luchar contra el tiempo, comenzamos a fluir en el proceso. De repente, ese periodo que parecía oscuro se convierte en un terreno fértil donde nuestra fe, paciencia y carácter son cultivados. Salomón nos enseña que hay una sabiduría escondida en saber esperar, en entender que los tiempos difíciles no son eternos, pero son esenciales para nuestra formación. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que mientras tú esperas, Dios trabaja. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, mientras tú aprendes a caminar con sabiduría por el valle, Él ya está preparando tu montaña. Por eso, enfrentando tiempos difíciles, no preguntes solamente ¿cuándo terminará esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí durante este tiempo? Aceptar el tiempo en que estamos no significa rendirse. Significa reconocer que hay algo sagrado incluso en nuestras lágrimas, que hay propósito en cada lucha, que cada estación tiene su sabiduría. Si sabemos escuchar, es como un agricultor que no puede acelerar la cosecha gritando al campo. Él sabe que su trabajo es sembrar, cuidar y esperar. La naturaleza sigue su curso. Así también es con nosotros. Hay cosas que solo maduran con el tiempo. Así que hoy te invito a hacer un cambio de mentalidad. Deja de resistir los tiempos difíciles. Aprende a caminar a través de ellos con sabiduría, con la certeza de que si sigues sembrando fe, paciencia y confianza, la temporada de cosecha llegará. Y llegará con frutos que solo quienes no se rinden pueden recoger. La tercera lección que Salomón nos enseña para enfrentar tiempos difíciles es una que desafía nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Busca consejo sabio y escucha. En momentos de crisis es tentador aislarse, pensar que nadie entendería lo que estamos pasando, o peor aún, creer que podemos resolverlo todos solos. Pero Salomón, el hombre más sabio que ha existido, nos deja claro en Proverbios que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¡Qué impresionante! Es darnos cuenta de que incluso alguien con tanta sabiduría como él entendía la importancia de rodearse de voces que aportaran claridad, equilibrio y dirección. La sabiduría no es arrogante. La verdadera sabiduría sabe que hay valor en escuchar, en abrir el corazón y permitir que otros usados por Dios traigan luz donde nosotros solo vemos sombras. En tiempos de dificultad, buscar consejo sabio no es un signo de debilidad, es una muestra de fortaleza. Es reconocer que nuestros propios ojos, limitados por el dolor y la emoción, pueden no ver todo el panorama. Es tener la humildad de admitir, necesito ayuda para ver lo que ahora no puedo. El consejo sabio actúa como un faro en medio de la neblina. Mientras navegamos por aguas turbulentas, una palabra bien dicha, un consejo oportuno, una corrección amorosa pueden salvarnos de naufragar. Y aquí es importante recalcar, no todo consejo es sabio.
Por eso, Salomón nos guía a buscar consejeros prudentes, personas de fe, de integridad, que hablen alineados con los principios eternos de la palabra de Dios. Piensa en cuántos errores podríamos haber evitado si hubiéramos tenido la humildad de escuchar un consejo antes de actuar. Piensa en cuántas heridas podríamos habernos ahorrado si hubiéramos aceptado una advertencia sabia en lugar de seguir nuestros impulsos. Salomón nos llama a salir de la isla de la autosuficiencia, nos invita a caminar en comunidad, a construir una red de personas que nos sostengan cuando flaqueamos, que nos confronten cuando nos desviamos, que nos animen cuando nos sintamos derrotados. La sabiduría no crece en soledad, se afina en la interacción con otros sabios. Y no temas pedir consejo, no temas mostrarte vulnerable. A veces, las respuestas que hemos buscado en oración, Dios decide entregárnoslas a través de la boca de un hermano, de una palabra en un momento exacto, de un consejo que llega cuando más lo necesitamos. Así que si hoy te encuentras en un tiempo difícil, hazte esta pregunta sincera. ¿A quién estoy escuchando? Porque tus decisiones serán tan sabias como las voces que dejes entrar en tu vida. La cuarta lección de sabiduría de Salomón para tiempos difíciles es tan poderosa como sencilla. Domina tu lengua. Parece un consejo pequeño, pero en realidad es uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando las circunstancias nos aprietan. Salomón escribió en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Te das cuenta del peso de esta afirmación? En medio de las crisis, cuando el corazón está herido y la mente saturada de pensamientos oscuros, nuestras palabras se convierten en armas poderosas. Pueden construir o pueden destruir. Pueden sanar o pueden herir aún más profundamente. Y muchas veces no son los problemas en sí los que nos derrotan, sino las palabras negativas que pronunciamos sobre nosotros mismos mientras atravesamos esos problemas. Nunca te has sorprendido, diciendo cosas como, nunca voy a salir de esto. No hay solución para mí. Dios se olvidó de mí. Estas frases no solo reflejan desesperanza, ellas siembran desesperanza. La sabiduría de Salomón nos enseña a vigilar nuestra boca, especialmente en tiempos difíciles, porque lo que hablamos tiene el poder de guiar nuestros pensamientos y, en consecuencia, nuestras decisiones. No se trata de negar la realidad, ni de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de elegir conscientemente palabras que reflejen fe, esperanza y verdad. Es declarar aún en el dolor, este tiempo es duro pero no eterno. Estoy pasando por el fuego pero no seré consumido. Mi Dios tiene el control, aunque yo no vea el camino. Dominar la lengua es una disciplina espiritual. No es automático, ni siempre es fácil. Requiere autocontrol, requiere detenerse antes de hablar, requiere preguntarse, ¿esto que voy a decir construye o destruye? Es entender que cada palabra es una semilla. Podemos sembrar vida o podemos sembrar muerte. Salomón. También dice que el sabio guarda silencio en momentos de aflicción, no porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que en tiempos de crisis, el silencio prudente puede ser más poderoso que 1000 palabras maldichas. A veces, el silencio es nuestra mejor oración, nuestra mejor defensa, nuestro mejor refugio. Si hoy te encuentras enfrentando días oscuros, cuida tu boca como quien cuida un tesoro. Llénala de vida, aunque todo a tu alrededor parezca muerte. Llénala de fe, aunque tus ojos no vean el milagro. Llénala de gratitud, aunque tu alma se sienta vacía, porque tus palabras no solo afectan tu presente, ellas están moldeando tu futuro. Y aquí te dejo una reflexión íntima. ¿Qué estás sembrando con tus palabras hoy? No subestimes el poder que tienes. La lengua, aunque pequeña, puede encender un gran fuego o puede iluminar el camino hacia la restauración. La quinta lección de Salomón para atravesar tiempos difíciles tiene que ver con algo que en medio de la crisis tendemos a abandonar. No descuides la diligencia. Puede parecer tentador bajar los brazos cuando la vida golpea fuerte, dejarse llevar por la desesperanza y caer en la parálisis. Pero la sabiduría bíblica nos llama a actuar de otra forma, a mantenernos diligentes incluso cuando nada parece estar funcionando. Salomón nos recuerda en Proverbios que la mano diligente gobernará, pero la negligente será tributaria. ¿Qué significa esto para nosotros en tiempos de tormenta? Que aunque las circunstancias externas no estén bajo nuestro control, nuestra actitud sí lo está. Podemos elegir levantarnos cada día y hacer lo que está a nuestro alcance, seguir plantando,
seguir construyendo, seguir sembrando, aunque las respuestas tarden, aunque los resultados no sean inmediatos. La diligencia es una virtud olvidada en estos tiempos de inmediatez. Queremos soluciones rápidas, caminos cortos, resultados instantáneos. Pero Salomón, con la sabiduría que viene de Dios, nos enseña que el verdadero progreso es un acto de perseverancia diaria. Es mantenerse fiel en lo pequeño, constante en lo que nadie ve, firme en el llamado que Dios puso en nuestro corazón, aun cuando no haya aplausos, ni reconocimientos, ni evidencias visibles de éxito. Piensa en esto. En tiempos difíciles, la negligencia puede parecer inofensiva. Una pequeña excusa hoy, una tarea postergada mañana, una oportunidad desaprovechada después, y de repente, sin darnos cuenta, estamos en un terreno estéril. La falta de diligencia no destruye de golpe, corroe silenciosamente nuestra capacidad de avanzar. La diligencia, en cambio, es una semilla poderosa. Cada esfuerzo, cada pequeño paso dado con fe, cada tarea hecha con excelencia, aunque parezca insignificante, está construyendo un futuro sólido. Salomón compara al diligente con el agricultor que, sin ver la cosecha aún, sigue preparando la tierra día tras día. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a trabajar en lo oculto, a persistir cuando nadie aplaude, a ser fieles cuando parece que nada cambia? La sabiduría no se mide solo por lo que sabes, sino por cómo actúas en medio de la incertidumbre. Y actuar con diligencia es una declaración de fe silenciosa. Es decirle al mundo y a ti mismo, creo en la promesa aunque aún no vea el cumplimiento. Creo en el proceso aunque duela. Creo en mi llamado aunque parezca imposible. Así que, en este momento de tu vida, donde tal vez te sientas cansado, donde el camino parezca largo y pedregoso, donde la tentación de rendirse sea fuerte, escucha la voz de la sabiduría de Salomón. Sigue siendo diligente, porque la mano diligente, aunque hoy parezca invisible, mañana gobernará. Te invito a reflexionar con esta pregunta íntima. ¿Qué pequeña acción de diligencia puedo tomar hoy que mi futuro me agradecerá? La sexta lección que Salomón nos ofrece para enfrentar tiempos difíciles es una joya escondida en medio de su vasta sabiduría. La respuesta suave calma la ira. En momentos de crisis, es normal que las emociones estén a flor de piel. El miedo, la frustración y la ansiedad pueden desbordarnos, y muchas veces terminamos lastimando a los que más amamos, justo cuando más necesitaríamos estar unidos. Salomón, en su incomparable sabiduría, nos muestra otro camino. Él dice en Proverbios 15:1, la respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Este principio no solo es poderoso para evitar conflictos externos, sino también para preservar la paz interna. En tiempos de presión, cuando todo parece caerse a pedazos, las palabras pueden ser herramientas de destrucción o instrumentos de sanación. Imagina este escenario. Estás abrumado por las deudas, los problemas familiares se acumulan y cualquier comentario fuera de lugar puede ser el detonante de una explosión emocional. En esos momentos, una respuesta dura solo echará más leña al fuego, pero una respuesta suave, cargada de paciencia y mansedumbre, puede detener la tormenta en seco, puede ser el bálsamo que calma el alma herida, el puente que reconstruye relaciones quebradas. Y aquí está la clave que Salomón quiere que recordemos. La suavidad no es debilidad. Requiere mucha más fuerza contenerse que estallar. Dominar la lengua en tiempos de adversidad es uno de los mayores actos de sabiduría y madurez espiritual que podemos ejercer. ¿Por qué? Porque quien domina sus palabras, domina su mundo interior. Piénsalo, ¿cuántos problemas podríamos evitar si antes de responder respiráramos profundo y eligiéramos palabras que edifiquen en vez de destruir? ¿Cuántas relaciones importantes podríamos preservar si fuéramos más lentos para enojarnos y más rápidos para escuchar y comprender? Salomón sabía que las crisis son verdaderos hornos donde se prueba nuestro carácter. No es difícil ser amable cuando todo va bien. El verdadero desafío es conservar la amabilidad en el fuego de la prueba, cuando estamos cansados, heridos, inseguros. Por eso, la respuesta suave es un arma secreta para quienes buscan atravesar tiempos difíciles con sabiduría divina. Este principio también se aplica a cómo nos hablamos a nosotros mismos. En momentos de fracaso o dolor, la autocrítica puede ser despiadada. Nos culpamos,
nos insultamos mentalmente, nos hundimos en una espiral de palabras duras contra nosotros mismos. ¿Qué pasaría si aplicáramos el consejo de Salomón no solo a los demás, sino también a nuestra alma? Hablarte con suavidad, con gracia, con compasión, puede ser el primer paso para sanar. Te animo a hacer un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas que estás por responder con ira o desesperación, detente un momento, respira, pregunta, en tu corazón, ¿qué diría la sabiduría ahora? Y elige la respuesta suave. Puede cambiar el rumbo de tu día, de tu relación, de tu vida. No olvides, en tiempos difíciles, cuando las palabras duras abundan, los que saben responder con suavidad brillan como luz en la oscuridad. La séptima lección de sabiduría que Salomón nos entrega es profundamente transformadora. La prudencia protege en tiempos de incertidumbre. En momentos difíciles, nuestra tendencia humana es actuar de manera impulsiva, decisiones apresuradas, movidas por el miedo o la desesperación, que muchas veces agravan más la situación que estamos tratando de resolver. Salomón, con su mirada penetrante sobre la vida, afirma en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Qué poderoso es entender esto. El prudente no es el que vive con miedo, sino el que vive con discernimiento. Es quien sabe medir sus pasos, prever escenarios y actuar con sabiduría, incluso cuando todo a su alrededor parece urgir por decisiones rápidas. ¿Y qué es la prudencia? Es la virtud de mirar más allá del momento presente, es considerar las consecuencias antes de actuar. Es saber que en tiempos de crisis no gana quien corre más rápido, sino quien sabe esperar, observar y elegir el mejor momento para moverse. Piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por impulso y luego lamentamos profundamente? Comprar algo por ansiedad, confiar en promesas vacías por desesperación, romper relaciones por un malentendido que, si hubiéramos esperado un poco, se habría aclarado. La falta de prudencia, en tiempos turbulentos, es como navegar un mar tempestuoso sin timón. Quedamos a merced de las olas. Salomón, con su sabiduría dada por Dios, nos invita a otro ritmo, el de la calma reflexiva. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, el primer impulso es hacer algo, cualquier cosa, para sentir que tenemos el control. Pero muchas veces, la verdadera sabiduría está en saber no actuar de inmediato, en detenernos, orar, observar, pedir consejo y solo entonces tomar una decisión basada en principios y no en emociones. La prudencia también nos enseña a establecer límites saludables. No todos los consejos son sabios, no todas las oportunidades son bendecidas, no todas las puertas abiertas son un llamado divino. El prudente filtra, discierne, separa lo urgente de lo importante. ¿Sabías que incluso nuestra fe crece en prudencia? Jesús mismo enseñó a sus discípulos a ser mansos como palomas y astutos como serpientes, no para desconfiar de todo, pero sí para actuar con inteligencia espiritual, con sabiduría que discierne el tiempo y el modo correcto de cada cosa. Así que, si hoy te encuentras en una encrucijada, en medio de un tiempo difícil que parece exigir respuestas inmediatas, recuerda esta lección de Salomón: la prudencia es tu escudo. No cedas al pánico. Ora, escucha, espera el momento correcto. Y cuando llegue, actúa con convicción, no con miedo. Tener prudencia no significa no hacer nada, significa hacer lo correcto, en el tiempo correcto, de la forma correcta. Es un superpoder en tiempos de caos, y quienes aprenden a ejercitar esta virtud enfrentan la vida no desde el impulso, sino desde la sabiduría que construye futuros sólidos. Recuerda, en tiempos difíciles, más que velocidad, necesitas dirección, y la prudencia es quien te da esa dirección. La octava lección de sabiduría de Salomón nos invita a abrazar una virtud que, aunque olvidada en nuestra cultura de la inmediatez, sigue siendo esencial para sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles. La paciencia es la llave de las grandes victorias. En Eclesiastés 7:8, Salomón escribe: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que en la vida, las verdaderas recompensas no vienen para quien empieza rápido, sino para quien persevera, quien resiste, quien sabe esperar el tiempo adecuado para cosechar lo que sembró con esfuerzo y fe. La paciencia no es pasividad, no es resignarse a los golpes del destino. Es en realidad una fuerza activa, una capacidad interior de mantenerse firme, de no desistir ante el primer obstáculo. Es confiar en que las promesas de Dios se cumplirán,
aun cuando el camino parezca largo y solitario. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, todo dentro de nosotros clama por soluciones inmediatas. Queremos que la puerta se abra ahora, que el problema se resuelva ya, que el milagro llegue sin demora. Pero Salomón nos enseña que los procesos valiosos llevan tiempo. La maduración de un fruto, la construcción de una casa sólida, la restauración de un corazón herido, todo requiere paciencia. ¿Y sabes qué es aún más extraordinario? La paciencia no solo nos hace esperar, nos transforma mientras esperamos. Nos purifica de la impaciencia, del orgullo, de la ansiedad. Nos enseña a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en el tiempo perfecto de Dios. Tal vez hoy estás esperando algo, una respuesta, una oportunidad, un cambio que parece no llegar. Y puede ser tentador desistir, pensar que el silencio de Dios es olvido. Pero déjame decirte algo profundo. El silencio de Dios también es respuesta. A veces, Él está trabajando en las raíces, fortaleciendo lo que no vemos, preparando un desenlace más hermoso de lo que podríamos imaginar. La paciencia también nos enseña a valorar lo que obtenemos, aquello por lo que esperamos con fe y perseverancia. Cuando finalmente llega, lo recibimos con gratitud profunda, conscientes del valor de cada bendición. Salomón nos muestra que el paciente de espíritu es más sabio que el orgulloso, porque sabe que no está en control de todo, pero confía en aquel que sí lo está. El paciente no se deja arrastrar por la desesperación, sino que camina paso a paso hacia el cumplimiento de las promesas. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si vieras la espera no como castigo, sino como preparación. ¿Cuántas veces Dios no está retrasando algo simplemente porque quiere darte más de lo que pediste? No porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para darte algo que no estás listo para recibir. La paciencia es la actitud de los vencedores, silenciosos, de los que parecen invisibles hoy, pero mañana serán los testimonios vivos de la fidelidad divina. Así que si hoy sientes que estás en un largo valle de espera, recuerda, la paciencia no es tu enemiga, es tu aliada. Ella está forjando en ti una fuerza que los atajos de la vida jamás podrían dar. No abandones el proceso, no sueltes tu fe. Tu victoria está siendo preparada en silencio. La novena lección de sabiduría de Salomón es una de las más desafiantes, pero también de las más transformadoras. El sabio sabe cuándo callar y cuándo hablar. En Proverbios 17, 27, 28, Salomón declara: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¡Qué poderosa advertencia! En tiempos difíciles, cuando las emociones hierven y la ansiedad parece empujarnos a decir cualquier cosa, Salomón nos enseña que la sabiduría no se demuestra tanto en el volumen de nuestras palabras, sino en su oportunidad y contenido. ¿Cuántas veces un silencio a tiempo salvó un corazón? ¿Cuántas veces una palabra impulsiva destruyó lo que tardamos años en construir? La sabiduría de Salomón nos recuerda que el dominio de la lengua es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Saber hablar es importante, pero saber callar es esencial. Cuando enfrentamos crisis es común querer defendernos, justificar nuestras acciones, responder a las críticas o simplemente desahogar el dolor hablando sin medida. Pero Salomón nos advierte que la boca apresurada es puerta de problemas, mientras que la palabra pensada es fuente de vida. El sabio mide sus palabras como un artesano mide cada golpe en su obra. No habla por hablar, habla para edificar, para traer paz, para instruir o consolar. Y cuando el momento exige, también sabe quedarse en silencio, dejando que la sabiduría del silencio hable más fuerte que cualquier discurso. Este consejo no es solo para proteger nuestras relaciones, es también un refugio para nuestro propio corazón, porque al hablar menos y escuchar más, aprendemos a entender el otro lado, a percibir matices que una mente apresurada nunca vería. Nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, que muchas veces solo se oye en el silencio. Piensa por un momento, ¿cuántos conflictos podrías haber evitado si hubieras escuchado primero? ¿Cuántas puertas cerradas no habrían permanecido abiertas si hubieras hablado con calma, con sabiduría y no bajo el impulso de la emoción? Salomón, con su incomparable discernimiento, nos invita a abrazar este principio no como una estrategia social, sino como una verdadera forma de vida. La sabiduría del silencio nos protege de palabras vacías, de promesas insensatas, de discusiones sin sentido. Y más importante aún, nos acerca a la verdadera sabiduría, aquella que reconoce que no todo debe ser dicho,
No todo debe ser respondido, no todo merece nuestra energía. El sabio habla para construir, no para destruir. Calla para reflexionar, no por miedo. Elige cada palabra como quien elige semillas, sabiendo que de ellas nacerá un fruto que influenciará su vida y la de quienes lo rodean. Así que la próxima vez que el impulso de hablar más fuerte que tú, corazón, quiera tomar el control, recuerda las palabras de Salomón. El sabio ahorra sus palabras, y quizás en ese silencio prudente encuentres no solo paz, sino dirección para el próximo paso. Finalmente, llegamos a una de las lecciones más profundas que Salomón nos dejó: la humildad y la dependencia total de Dios. En tiempos difíciles, es muy tentador apoyarse únicamente en nuestra propia fuerza, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Pero Salomón, a pesar de toda su sabiduría y riqueza, nos muestra algo diferente: que sin Dios, toda sabiduría humana es insuficiente. El verdadero sabio sabe que su inteligencia tiene un límite, que su experiencia tiene un límite, que sus recursos tienen un límite, y que por encima de todo lo que podamos hacer está la mano de Dios, guiando, abriendo puertas, trayendo favor y sosteniéndonos cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan. Cuando pasamos por tiempos de crisis, la humildad es una de las primeras virtudes que necesitamos cultivar. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos con todo, que necesitamos de una guía más alta, de una sabiduría que viene de lo alto. La dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino el mayor acto de inteligencia y madurez espiritual que podemos tener. Salomón mismo, en sus oraciones, no pidió riquezas ni victorias inmediatas. Pidió sabiduría para gobernar bien, para discernir entre el bien y el mal. Y esa sabiduría le fue concedida porque entendió que la verdadera prosperidad y el verdadero éxito no dependen solo de esfuerzos humanos, sino de caminar en obediencia y dependencia de Dios. Cuando reconocemos eso, nuestra perspectiva cambia. Ya no peleamos con nuestras propias fuerzas, ya no nos desesperamos cuando las cosas salen mal. Entendemos que estamos en manos de aquel que controla el tiempo, las estaciones, las oportunidades y los milagros. Nos posicionamos no como quienes exigen, sino como quienes confían, esperan y actúan en la dirección que Dios indica. Y te pregunto, ahora, ¿en quién estás confiando? ¿Dónde has depositado tu esperanza en estos tiempos difíciles? ¿En tus propios planes o en la sabiduría y dirección del Señor? No es casualidad que Salomón termine muchas de sus enseñanzas recordándonos que el principio de la sabiduría es el temor reverente al Señor. Es ahí donde todo comienza y donde todo encuentra su verdadero sentido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu corazón resonó con estas enseñanzas de Salomón. Y créeme, eso es una señal de que Dios sigue hablándote y guiándote. No ignores esa voz. La sabiduría de la palabra sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace miles de años. Así que te invito ahora mismo. Suscríbete al canal si quieres seguir creciendo en sabiduría y en fe. Aquí encontrarás más contenidos como este para fortalecer tu mente, tu espíritu y tus decisiones en los tiempos más difíciles. Y quiero que hagamos algo especial. Escribe en los comentarios la frase "Yo recibo" si este mensaje ha hablado contigo hoy. Al escribirlo, no solo dejas registrado tu compromiso, sino que también animas a otros a recibir esta palabra de vida. No te olvides de darle like al video si crees que este contenido puede cambiar vidas, igual que está impactando la tuya. Esto nos ayuda a llegar a más personas que hoy necesitan exactamente esta sabiduría. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla ya está apareciendo el siguiente video que he preparado con mucho cariño para que sigas avanzando en tu crecimiento espiritual y personal. Haz clic y nos vemos allí. Te espero.